Seguimos acá en Noticias de Globovisión Tecnología, recordándoles que pueden interactuar con nosotros a través de @tecnología_gb y mi cuenta de Instagram, GenesisEVM. Como bien lo comenté en el bloque anterior, estaremos en una entrevista conversando sobre ciberseguridad y todas esas dudas que muchas personas, o errores también, que las personas suelen cometer al entrar en Internet. Para eso nos acompaña Daniel Jackson, él es consultor de redes de datos y ciberseguridad. Y por supuesto que antes de iniciar me gustaría darte la bienvenida acá en Noticias Globovisión Tecnología e iniciar preguntándote qué es la ciberseguridad o la seguridad electrónica, como muchas personas le llaman. Primero que nada, Génesis, agradecido por estar aquí y compartir este mensaje de evangelización contigo y por supuesto con tu audiencia. Muy interesante la pregunta que haces, siempre es importante comenzar por el principio. Básicamente la ciberseguridad es el conjunto de medidas tanto físicas, lógicas y por supuesto corporativas que tomen las organizaciones y por supuesto el individuo en particular para evitar ser vulnerado en cualquier tipo de red. Fíjate que no hago referencia a una red en particular porque este tipo de amenazas pueden suceder o pueden provenir desde el Internet, que sabemos que es una red pública, así como también en una red interna o una red corporativa como la de seguro tiene Globovisión para atender los servicios que suministra. Sabemos que cuando entramos en Internet son muchos los, digamos que peligros a los que estamos expuestos. ¿Qué debemos hacer para evitar uno de estos ataques? Pero lo más importante, ¿qué debemos hacer para poder reconocer el ataque? Porque de pronto podemos estar siendo atacados, podemos estar vulnerables a un ataque, pero no sabemos que estamos en esta exposición. ¿Cómo podemos identificarlo y cómo podemos evitarlo? Mira, hay que tener presente que un ataque tiene tres momentos primordiales, ¿no? Lo que es el antes, el durante y el después. La recomendación principal siempre va a ser hacer la mayor cantidad de esfuerzos para mantenernos en el antes, de tal forma que evitemos por completo que el riesgo suceda. Básicamente, de forma general, a nivel, digamos, como individuos, prevalecen siempre las recomendaciones que constantemente estamos escuchando, como el hecho de utilizar contraseñas robustas, que sean difíciles de descifrar, pero que sean fáciles de recordar, evitar conservar o guardar las contraseñas en los exploradores. Es importante tener presente que hay muchas tecnologías que ya, precisamente por la evolución que han tenido este tipo de amenazas de quinta generación, ya no cumplen con su rol de manera completa. Por ejemplo, en el momento en que nos conectemos a una VPN, hay que entender que las VPN son muy buenas cifrando la información sobre Internet, pero no son capaces de entender el contexto donde el usuario se conecta a un servicio determinado. Hoy en día existen amenazas que son capaces de estar sembradas en tu equipo, bien sea un dispositivo móvil o una computadora, estar ahí silenciosamente escuchando el contexto por el tiempo que el atacante considere necesario, y en el momento en que tú abres una VPN, la amenaza entiende que si tú estás abriendo una VPN es porque del otro lado hay un recurso que es valioso y que es sensible. Entonces inmediatamente la amenaza es capaz de subirse en ese túnel encriptado, llegar al otro lado y tratar de identificar ese objetivo codicioso que todos los ciberdelincuentes están buscando. Mencionas algo muy importante que me llama particularmente la atención, porque a mí también me pasa y estoy segura que a muchos de nuestros televidentes les sucede. No sabemos dónde guardar nuestras contraseñas y siempre decimos cuál era la clave del banco, cuál era la clave del correo, dónde debemos almacenar esa información para que no nos violen nuestra privacidad. Mira, Génesis, te voy a decir un principio fundamental. Lo único que está seguro es lo que no está conectado al Internet. Todo lo que esté conectado a Internet es vulnerable. ¿Por qué? Porque básicamente el Internet es la red de redes. Y todos sabemos que las tecnologías tienen vulnerabilidades bien conocidas y ahora, precisamente por la evolución que han tenido estas amenazas de quinta generación, se requiere un menor esfuerzo para ocasionar un daño mucho más grande. Entonces, si me preguntas hoy en día dónde deben ser guardadas las contraseñas, en un sitio en donde tú solo seas capaz de recordarlas, y creo que tratar de ejercitar un poco la memoria para que... Es decir, que no está mal colocarlas de pronto en un documento en Drive, que mucha gente dice, no, guárdalas en el Drive, pero hay otras personas que dicen, bueno, pero es que si la guardas en el Drive, entran a tu correo, acceden a tu cuenta, pero igual estamos vulnerables. Sí, por supuesto. De hecho, ahí es donde surge la otra premisa importante. La nube no se protege sola. La nube también es vulnerable. Entonces, de hecho, hay tecnologías hoy en día que te permiten proteger tu correo electrónico, proteger tu servicio de almacenamiento en la nube. Yo, en lo particular, trato de tenerla en mi memoria y sé que es un esfuerzo bien difícil. Lo que sí trato es de tratar de generar un patrón de mis contraseñas en donde, por ejemplo, tú pudieras decir, bueno, en vez de colocar una E, utilizo un 3, por ejemplo. En vez de utilizar la O, utilizo un 0. Entonces, de alguna forma, tratar de utilizar, por ejemplo, frases de libros
con las cuales tú sientas una conexión muy importante y entonces de repente utiliza una frase corrida y cambia y te establece un patrón para intercambiar lo que pudieran ser los caracteres, digamos, las letras por caracteres numéricos, digámoslo de esa forma, o por caracteres especiales que siempre sabemos que para obtener una contraseña más robusta es necesario también incorporar ese nivel digamos, de discrecionalidad. Las redes de datos con el pasar del tiempo han ido evolucionando indiscutiblemente. Sí. ¿Qué es lo más importante y qué podemos rescatar de estas redes justamente? Mira, hay que entender que así como lo he venido diciendo hasta ahorita, todo ha evolucionado. Tanto las tecnologías como las amenazas han venido evolucionando a lo largo del tiempo y hay que tener presente haciendo un poco de historia, lo que ha funcionado hasta ahorita ya no es capaz de funcionar en esta nueva generación, tanto de tecnologías como de contención de amenazas. ¿Y por qué? Porque básicamente hasta ahorita las redes corporativas venían funcionando bajo un modelo de seguridad o de operación centralizado, donde básicamente tú tenías un perímetro que controlaba una única localidad donde estaban resguardados tus datos y básicamente los usuarios y las otras sucursales se conectaban a esa localidad a través de algún mecanismo que le permitía hacer uso de estas tecnologías. Sin embargo, con la proliferación con la adopción de la nube, la proliferación del trabajo remoto, la masificación del IoT, el uso de blockchain, a eso que estos datos ya no estén más nunca en una única localidad, sino que están dispuestos o dispersos alrededor del planeta Tierra. Y cuando hablo de alrededor del planeta Tierra, no solamente me refiero a la forma en que son accedidos, sino también de la forma en que son generados. Obviamente, al tener un escenario, mejor dicho, dado esta masificación de datos a lo largo del planeta Tierra, obviamente ese modelo centralizado ha quedado obsoleto por completo y las organizaciones deben avanzar a un modelo de operación descentralizado que le permita adaptarse a estos nuevos patrones de tráfico de manera eficiente y efectiva. Las nubes han ido evolucionando también justo con las redes de datos y eso nos permite almacenar mucha información. Esto Sí. lo vamos a conversar luego de la pausa. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de @tecnología_gb. Ya venimos.